Muy buenos días, tardes o noches, profesor. Hoy estaremos viendo lo que es el parcial, en donde nosotros hicimos la base de datos de tipo hospitalario, en donde esta decía que contendrá tres tablas: pacientes, doctores internos, y la tabla de doctores tendrá columnas de información para cada doctor: nombre, número de empleado y especialidad. La tabla de internos deberá contener las columnas de clave del paciente, la enfermedad diagnosticada, el número de empleados que lo atiende, el número de habitación en la que se encuentra internado y el estado en el que se encuentra el paciente. Tiene diferentes estados: alta, baja e interno. Y la tabla del paciente, pues, dice en dónde se encuentra el paciente con todos sus datos. Cada, pues, dato paciente, pues, es importante señalar que se le va a asignar una clave de paciente. Nota: la tabla de pacientes debe tener una clave primaria, la tabla de doctores otra clave primaria y la tabla de internos debe tener las dos claves externas y debe introducir tres tuplas por tabla, perdón. Y al final, cada grupo creará desde cero la base de datos, presentará relaciones, presentará consultas y las tablas. En donde nosotros hicimos la base de datos de tipo hospitalario, en donde esta decía que contendrá tres tablas: pacientes, doctores internos, y la tabla de doctores tendrá columnas de información para cada doctor: nombre, número de empleado y especialidad. La tabla de internos deberá contener las columnas de clave del paciente, la enfermedad diagnosticada, el número de empleados que lo atiende, el número de habitación en la que se encuentra internado y el estado en el que se encuentra el paciente. Tiene diferentes estados: alta, baja e interno. Y la tabla del paciente, pues, dice en dónde se encuentra el paciente con todos sus datos. Cada, pues, dato paciente, pues, es importante señalar que se le va a asignar una clave de paciente. Nota: la tabla de pacientes debe tener una clave primaria, la tabla de doctores otra clave primaria y la tabla de internos debe tener las dos claves externas y debe introducir tres tuplas por tabla, perdón. Y al final, cada grupo creará desde cero la base de datos, presentará relaciones, presentará consultas y las tablas. Nosotros elegimos la base de datos hospitalaria que contiene doctor, interno y paciente. Adicional a eso, yo agregué dos tablas más: estado y enfermedad. ¿Cómo se vería mi base de datos hospitalaria? De la siguiente manera. Vamos a verlo en modo diseñador. Vemos así. Muchísimo más. Muchísimo mejor, perdón. Acá tenemos directamente internos, que es nuestra relación, con solamente dos datos. Un dato, perdón. El número de habitación en el que se encuentra el interno. La enfermedad viene desde mi tabla enfermedades. Mis pacientes vienen desde mi tabla de pacientes. Los doctores desde la tabla de doctores y los estados desde los estados. Entonces, nos vamos hasta doctores, en donde dice que tenemos la siguiente estructura. Una estructura en el doctor, que viene siendo el ID del doctor, el nombre, el apellido y la especialidad del doctor. Tenemos en enfermedad la enfermedad diagnosticada y el nombre de la enfermedad. El estado, claro, como lo dijimos anteriormente, tenemos el ID y el estado. El estado dice que es alto, bajo e interno. Y tenemos en interno todas las claves y el número de habitación, que también lo agregué como entero. Y en pacientes tenemos la siguiente estructura. Tenemos la clave del paciente, que es mi clave primaria: nombre, apellido, cédula, dirección, teléfono y motivo de visita. Ahora bien, a cada uno de ellos yo le agregué los siguientes datos, por lo menos a los eh, diferentes pacientes, pues yo le agregué su motivo de visita, su teléfono, todos los datos recurrentes para hacer las diferentes consultas. En internos, pues agregué diferentes relaciones. En estado, tenemos los tres tipos de estado: alta, baja e interno. Y en enfermedades tenemos todas estas enfermedades acá, como brucismo, absceso, quemaduras graves,
cardiopatía, etcétera. Y doctores tenemos diferentes con sus especialidades de cardiología, radiología, cirugía, urgencia y enfermería. Ahora bien, nuestras diferentes consultas las hacemos de la siguiente. Nosotros elegimos la base de datos hospitalaria que contiene doctor, interno y paciente. Adicional a eso, yo agregué dos tablas más, estado y enfermedad. ¿Cómo se vería mi base de datos hospitalaria? De la siguiente manera. Vamos a verlo en modo diseñador. Vemos así. Muchísimo mejor, perdón. Acá tenemos directamente internos, que es nuestra relación, con solamente dos datos. Un dato, perdón. El número de habitación en el que se encuentra el interno. La enfermedad viene desde mi tabla enfermedades, mis pacientes vienen desde mi tabla de pacientes, los doctores desde la tabla de doctores y los estados desde los estados. Entonces, nos vamos hasta doctores, en donde dice que tenemos la siguiente estructura. Una estructura en el doctor, que viene siendo el ID del doctor, el nombre, el apellido y la especialidad del doctor. Tenemos en enfermedad la enfermedad diagnosticada y el nombre de la enfermedad. El estado, claro, como lo dijimos anteriormente, tenemos el ID y el estado. El estado dice que es alto, bajo e interno. Y tenemos en interno todas las claves y el número de habitación, que también lo agregué como entero. Y en pacientes tenemos la siguiente estructura. Tenemos la clave del paciente, que es mi clave primaria, nombre, apellido, cédula, dirección, teléfono y motivo de visita. Ahora bien, a cada uno de ellos yo le agregué los siguientes datos, por lo menos a los diferentes pacientes, pues yo le agregué su motivo de visita, su teléfono, todos los datos recurrentes para hacer las diferentes consultas. En internos, pues agregué diferentes relaciones. En estado, tenemos los tres tipos de estado: alta, baja e interno. Y en enfermedades tenemos todas estas enfermedades acá, como brucismo, absceso, quemaduras graves, cardiopatía, etc. Y doctores tenemos diferentes con sus especialidades de cardiología, radiología, cirugía, urgencia y enfermería. Ahora bien, nuestras diferentes consultas las hacemos de la siguiente manera. En donde primeramente pues hice que seleccionara toda la tabla de pacientes cuando la clave del paciente fuera igual a 2. Me generó el paciente número 2, en donde se llama Génesis Cáceres, con la cédula tal, la dirección tal, el teléfono tal y el motivo de visita, no identificado. En la segunda consulta le dije: seleccioname todo de la tabla doctores cuando el nombre termine en A. Todos los nombres que terminen en A, como Natalia y Diana, pues van a ser enlistados en esta tabla. Va a ser el ID 3 y el ID 5 del doctor, bueno, en este caso la doctora Diana y la doctora Natalia, de apellido Vázquez y Jiménez, y su especialidad cirugía y enfermería. En el caso 3 tenemos la selección del ID del doctor más el nombre de la tabla de doctores, y yo que los ordenara de forma ascendente. Y así los ordenó: 1, 2, 3, 4, 5. En este caso, tenemos que seleccione todo de la tabla internos cuando el ID internos o el ID estado sea igual a select ID estado, o sea que seleccione el ID del estado de la tabla estado cuando el estado sea igual a la palabra interno. Cuando interno sea verdadero, cuando encuentre interno, o en qué tabla o en qué posición esté interno, en qué espacio, esté interno, pues me va a retornar ID estado, y es lo que me va a mostrar. Acá está. ID estado está en la posición 3, que va a ser igual a interno.
En mi consulta número 4 tenemos, perdón, en mi consulta acá, en esta que tenemos acá, la número 5, tenemos que seleccionamos toda la tabla de enfermedad cuando el nombre de la enfermedad termina en S. Todas las enfermedades que terminen en S van a estar enlistadas acá. ¿Y cuáles son esas? La número 2, la número 3, la número 5 y la número 6. Quemaduras graves, politraumatismo, endocarditis. Estas son todas nuestras consultas. Bueno, tenemos más, de hecho son 10, pero estas son las 5 consultas que les quise explicar, que son básicamente las consultas que emplazan todo lo que vimos en las otras consultas. Eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias, profesor.